Hola a todos y todas, en esta ocasión nos encontramos para comenzar una nueva unidad de física. Bueno, en realidad es continuidad con la unidad anterior, que es un poco la introducción y los aspectos básicos de cinemática, que recordemos describe solamente el movimiento de los cuerpos. Pero hoy en día vamos a entrar en dos clases, dinámica uno y dinámica 2, que es otra disciplina que se encarga de explicar, además de la descripción del movimiento, las causas que lo generan, que es lo que nosotros vamos a llamar fuerza. Por ende, es súper importante tener presente que esta materia es fundamental para esta unidad. Es decir, todos los conceptos de velocidad, cuando este es cero, em, el concepto de aceleración, cómo se calcula, son base para poder trabajar con el concepto de fuerza. ¿Ya? Quizás no van a aparecer los gráficos esos de rapidez o velocidad tiempo, de posición tiempo, pero sí el tema de la aceleración va a ser fundamental para estos ejercicios. Por ende, en esta primera clase vamos a hablar simplemente de en realidad las leyes de Newton, ya que y sus aplicaciones en ejercicios conceptuales más que nada. Y en la siguiente sesión, que es dinámica 2, que el otro video, otra clase, otra presentación, que es un poquito más larga, ya vamos a ir estudiando cómo se aplica la segunda ley de Newton, que es como la más matemática, y para ello tienen que aprender a reconocer los tipos de fuerza, el peso, la normal, la tensión, el roce y la fuerza elástica, principalmente. Eh, Pero para antes de llegar a eso, mejor dicho, hay que entender bien lo que son las leyes de Newton y otras cosas. Entonces vamos a hablar en esta clase, sesión del concepto de fuerza, de la primera ley de Newton, la segunda, la tercera y ejercicios de aplicación. Por lo tanto, antes de entrar a las tres leyes de Newton, tenemos que tener algunos conceptos claros, ya como lo que son los vectores, que se conversó en su momento en cinemática. Ya los vectores son estos elementos, digamos, del espacio que tienen tres componentes, módulo o magnitud, que es cuánto vale, dirección, que es como la línea que yo fijo, o sea, si tiro una ruleta, va a quedar detenido en una línea, en diagonal, vertical, horizontal. Y una vez definida la dirección, tengo dos opciones. Si queda horizontal, puedo ir para la izquierda o para la derecha, y si queda, por ejemplo, vertical, puedo ir para arriba o para abajo. Ese es el sentido. Entonces, en este caso, tenemos varios vectores, y la pregunta es cómo se suman o no. En realidad esto igual va a tomar más relevancia en la segunda sesión, pero es bueno que lo tengan presente desde ya. Porque vamos a hablar de un concepto que se llama la fuerza neta. Entonces quizás es como como una evaluación diagnóstica, ¿ya? Porque estos son conceptos que por programa curricular deberían haber visto en algún momento, sea en primero, segundo o incluso tercero medio. ¿Cómo se hace esto? Nosotros tenemos un objeto que está representado por este rectángulo o caja de masa M y sobre él actúan distintas fuerzas. Es importante que más que donde ustedes dibujen la flecha o vector, hacia dónde apunta. Entonces acá tenemos un vector de 13 hacia arriba y 10 hacia abajo. 7 hacia la derecha, 3 hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo se suman principios? Por eje. Ya eso se llama principio de superposición. Cuando hagamos un análisis de la fuerza aplicando la segunda ley de Newton, con más énfasis en la segunda clase que en esta, van a tener que separar el movimiento en vertical y horizontal. Entonces tienen que preguntarse horizontalmente qué fuerzas hay y hacia dónde apuntan. Y en este caso tienen 7 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda. Y eso se suma. Y ustedes se preguntarán cómo se suma. Bueno, como estás en la misma dirección hay que definir un sentido positivo y negativo. Tradicionalmente, no siempre ustedes lo eligen, definimos lo positivo hacia la derecha, como el plano cartesiano. Por lo tanto, yo escribiría más 7 y siempre se suman. Más 7 más, pero este menos 3 porque va hacia el sentido contrario al que tú definiste positivo. Y eso explica por qué el vector fuerza neta en este ejemplo del medio da 4 hacia la derecha, o más 4. Es como que el 7 le gana al 3, pues eso se entiende también, quizás de manera más sencilla. De hecho, si el dibujo fuera realista, el largo de la flecha del vector debería reflejar su magnitud, o sea, el 7 debería ser más grande que el 4. Del mismo modo, en la vertical tengo 13 hacia arriba y 10 hacia abajo. Por ende, si defino el sentido positivo hacia arriba, para ese tipo de ejercicio, que es lo tradicional, no siempre, pero tradicionalmente, te daría más 13 más menos 10, porque el 10 va hacia abajo. Y esa suma es 3 positivo. Por lo tanto, es 3 hacia arriba. O visto de otra forma, el 13 le gana al 10 y la diferencia es 3 hacia arriba. Lo pueden ver de varias maneras, lo vamos a ir practicando. Y ese es el concepto de calcular los vectores por eje.
Y ese ejercicio, repito, esto es como una introducción a toda la unidad de dinámica, así que si algo no lo agarran ahora, pero quizás vuelven a ver este pequeño extracto de 2 3 minutos después de haber visto todo para entender perfectamente a dónde quería apuntar. Este es el concepto de cómo en los ejercicios numéricos ustedes calculen la fuerza neta. Todo lo que es neto es dejar solo un vector, sea en, en esta dirección vertical o en la horizontal. Entonces, en este ejemplo van a obtener 3 hacia arriba y 4 hacia la derecha. Algo como lo que está a la izquierda, que es 8 y 6. Y ustedes se preguntarán, después de obtener esas sumas netas o fuerzas netas verticalmente y aparte horizontalmente, ¿será necesario como sumarlas, aunque estén descuadradas? Y la respuesta es sí y no. La fuerza neta, 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 que yo no he visto que la pregunten en muchos años, sería un vector diagonal haciendo el teorema de Pitágoras. Ya como dibujar un triángulo rectángulo, qué sé yo, y hay que sacarlo con teorema de Pitágoras. Pero nosotros, por lo general, no nos vamos a involucrar con juntar qué pasa con las fuerzas netas de la vertical y la horizontal, sino que en los ejercicios, en esta sesión, más en la siguiente, o en el taller que también ya está subido, que es un taller donde la mitad del video es de cinemática y la mitad es de dinámica, ustedes se concentran en qué pasa en cada eje, qué pasa en el Y, qué pasa en el X y chao, no llegan hasta acá nomás. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se nos chispotea un poco la animación de cómo aparecen las cosas. Está lo que yo decía. ¿Ya? Tengo 8 y 6. ¿Cómo yo logro sacar como un único vector a partir de esos dos? Tendría que hacer un teorema de Pitágoras, sumar vectores por el método del paralelogramo y sacar cuánto vale esa diagonal que sería el famoso vector resultante, que en este caso es 10. Lo van a preguntar no directamente. Este es un ejercicio más de matemática, de la PAES de M1 probablemente, de la parte de vectores. Si es que hacen una pregunta de eso, pero así como en física yo diría que no. Aún así es importante que sepan qué tendrían que hacer en esos casos, ¿ok? Bueno, y acá abajo es lo mismo. Este 3 y 4, de hecho, si se acuerdan, es como lo que nos salió de ser el del medio, ¿ya? Y si quisieran sacar una fuerza neta entre estas dos fuerzas por cada eje, les daría 5. Pero repito, no es tan importante. Lo que importa es que lo reduzcan todo a un vector vertical y todo a un vector horizontal. O sepan cómo expresarlo de forma algebraica, ¿ya? Que repito, es algo que vamos a llegar a entender al final de estas dos sesiones. Ojalá. Entonces ya vamos con los conceptos más cualitativos, digamos, no tan numéricos. Concepto de masa. Entonces, la fuerza, ¿cómo la podemos entender? No tiene una definición formal, así como fuerza es tanto, sino que se desprende de lo enunciado de las leyes de Newton y otras cosas. Pero podemos entenderlas como, comentaba al principio, la causa del cambio o el motivo que induce el movimiento de los cuerpos. Porque la dinámica no estudia o describe cómo se mueven, sino por qué. Y ese por qué son las fuerzas. ¿Ya? Bueno, para entender bien el concepto de fuerza, tenemos que tener clara que está estrechamente relacionada con la masa. Entonces tenemos que entender qué es la masa. La masa, bueno, en realidad hay algo que se llama la masa inercial y otro tipo de masa. Si bien sale citado en la diapositiva, no vamos a entrar en tales detalles, pero en términos muy simples, repito, esto para entender ideas, vamos a entender la masa como esta resistencia a que el cuerpo cambie su estado de movimiento. Es decir, si yo tengo un carro que está estacionado, que tiene 34 kilos más lo que pesa el carro, o sea, harto, y otro carro que tiene solo 12 kilos más lo que pesa el carro, claramente la idea que debería venir a la cabeza a ustedes es que es más fácil, entre comillas, empujar el carro B, ¿ya? Que es la pregunta que está acá. ¿Cuál de los dos carritos es más fácil de empujar o frenar si es que ya se está moviendo? Y la intuición a ustedes les dice, pucha, el B, ¿por qué? Porque es más liviano, dice uno, ¿cierto? Es una intuición, casi nos sale de manera natural, porque la física, así como muchas ciencias, o disciplinas, mejor dicho, son una relación de lo que vemos en la vida real. Es modelarlo, ordenar la idea y enunciarla. Entonces no es tan... ¿Pero por qué? Ya eso ese es el objetivo de este planteamiento que les digo. Entonces, la masa es ese concepto. Si algo tiene más masa, es más masivo, va a ser más complejo quizás frenarlo, va a ser más complejo sacarlo de su estado de reposo. ¿Ok? Con ese concepto de masa que queda dando vuelta, hablemos de la fuerza. Ahora sí que la fuerza es súper importante. Entonces, la fuerza es un vector, ¿ya? Y tiene una fórmula que tienen que empezar ya a memorizar y saber aplicar desde ya. La fuerza es masa por aceleración,
Pero mucha gente se queda con la fórmula de fuerza masa por aceleración y no entiende que es un todo. De hecho, la definición original es esta. La fuerza neta es masa por aceleración. ¿Qué es fuerza neta? Atención acá, es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Los análisis de fuerzas se hacen por separado según cada cuerpo, según cada masa. O sea, si estoy estudiándome a mí, pienso en todas las fuerzas que me están aplicando a mí. No las que yo aplico sobre algo, son las fuerzas aplicadas sobre mí. Si hago un análisis sobre una caja que está en el piso, arrastrándose o lo que sea, tengo que pensar en las fuerzas que está experimentando esa caja, ya sobre la caja. Eso. Y generalmente, no siempre, hay situaciones donde sí les van a decir que hay solo una fuerza actuando. Claro, es una. No sé, 10 newton, 15 o no sé. Pero en muchas situaciones vamos a tener lo que nos pasó al principio, que es esto. Tengo una fuerza para la... Voy a volver atrás. Una fuerza para la derecha, una para la izquierda. Entonces, la fuerza neta no sería 7, 3 o 7, sino que habría que sumarlas. ¿Cómo? Como ya le adelanté. Más 7 menos 3. ¿Cuánto nos dio? 4. Ese 4 que fue el resultado de sumar todas las fuerzas sobre el cuerpo es la fuerza neta. Y ahora viene su pregunta, ¿cierto? Oye, ¿y qué pasa con las fuerzas que van arriba, el 13 y el 10? ¿También son fuerza neta? Correcto. Y lo que se va a hacer, que repito, se va a ver más en la segunda clase, pero quiero que se lleve la idea desde este video, es que la suma de fuerzas neta se va a hacer por separado en cada eje, ya porque así es más fácil estudiarlo, básicamente. Eso, ese es el concepto inicial, pero solo quédense con que la fuerza neta es masa por aceleración. No solo una fuerza, si hay una fuerza, claro, solo una, pero en general es la suma de todas. Esa es la fuerza neta, no se le olvide. Depende de la masa y la aceleración. Entonces, cabe que ustedes se pregunten, ¿qué pasa si la fuerza neta es cero? ¿Qué puedo intuir a partir de ese dato? Si la fuerza neta es cero, usted puede inferir que o bien la masa era cero o la aceleración era cero. La masa puede ser cero nunca, porque si no el objeto no existe. Un objeto sin masa no existe, ¿ya? Entonces, si les dicen la fuerza neta es cero o la suma de todas las fuerzas sobre el cuerpo se anula, es cero, ¿qué puede decirme usted? Ojo acá, esto es súper importante para toda la siguiente clase. Si la fuerza neta es cero, la aceleración es cero. Y ahora yo le pregunto, si usted sabe o infirió correctamente que la aceleración valía cero, ¿qué otra conclusión puede sacar a partir de eso? Ah, ya. La aceleración, fórmula de cinemática, no se les puede olvidar, es velocidad final menos velocidad inicial partida en tiempo. O sea, si este gallo es cero, significa que o bien la velocidad era cero o la velocidad no era cero, pero sí era constante, es decir, no cambió. Entonces tiene mucha implicancia, ya lo vamos a seguir repitiendo, pero si la fuerza neta es cero, recuerde, hay dos casos, porque fuerza neta cero implica aceleración cero. Y aquí se desprenden dos casos, o el cuerpo estaba en reposo o estaba moviéndose a una velocidad constante, todo el rato a 30, todo el rato a 40. Dos casos. Bueno, lo vamos a reciclar, repito, estos primeros 10-15 minutos de la clase son como casi lo que se va a venir, las ideas que tiene que tener presentes. O sea, si no agarra todo, no es el fin del mundo. ¿Ya? La fuerza, o fuerza neta, fuerza, se expresa en una nueva unidad. Si usted sabe que los metros se expresan en metros por lo general, la masa en kilos, la aceleración en metros segundo cuadrado, qué sé yo. La fuerza se expresa en newton, el newton, que proviene de multiplicar, ojo acá, la masa siempre tiene que estar en kilos y la aceleración en metro segundo cuadrado. Siempre. De ese modo, la fuerza está en newton. La fuerza, profe, ¿la fuerza tiene otra unidad para expresarse? ¿Cómo? Le pregunto yo. Y usted me va a decir, a ver, yo sé que la masa la puedo expresar en kilos. Correcto, le digo yo. Y usted me dice, también puedo expresarla en gramos. De acuerdo, tiene una unidad distinta. Y ahora entendí su pregunta. Si la fuerza se expresa en newton, también se puede expresar, no sé, en kilonewton o qué sé yo. Sí, de hecho se puede expresar en una unidad que se llama DINA, que es una unidad especial. Yo no me acuerdo, y no he visto casi ningún ejercicio o ninguno que lo pregunte.
Y creo que proviene de multiplicar las cosas en gramos, centímetros, pero a nosotros no nos va a importar por lo general, ¿ya? Porque en la PAES suelen preguntar todas las unidades en el sistema internacional. Así que tenga eso presente. No me puede poner la masa en gramos y la fuerza en newton. No, que no se le olvide. Bueno, después de esta explicación amplia un poco de la fórmula de fuerza neta, vamos a hablar de la fuerza. Las fuerzas pueden existir de dos tipos. Tenemos fuerzas de contacto, que son la mayoría de las que vamos a estudiar, como sale aquí en el cuadro amarillo, pero como sale destacado en rojo, en general nos concentraremos en las fuerzas de contacto, tales como todas las de la siguiente clase: el roce, la normal, la tensión, la fuerza elástica. Hay solo una fuerza por ahora que vamos a ver, que es a distancia. Aquí dice non-contact forces. Está en inglés, pero significa fuerzas a distancia. También son llamadas fuerzas de campo, si a alguien le interesa más la física. Y ahí tenemos el peso, también conocida como fuerza de gravedad, ya que es la fuerza con la que la Tierra nos atrae a todos los objetos que tenemos masa. Se va a ver en la siguiente clase. Pero también tenemos la fuerza magnética, porque existe un campo magnético. Tenemos la fuerza gravitatoria porque existe un campo gravitacional, tenemos la fuerza electrostática porque existe un campo eléctrico. Entonces, el concepto de campo, que es como esta entidad que existe y ejerce fuerza sobre todo lo que está presente en él, es un poco críptico, ¿cierto? Pero quedémonos con la idea que hay fuerzas que son de contacto, como el roce o fricción, que también se le dice, la fuerza de reacción normal, la fuerza elástica, etcétera. Y por ahora la única fuerza a distancia que vamos a ver va a ser el peso. ¿Ya? Eso. Bueno, ¿qué es la fuerza neta? La fuerza neta ya lo conversamos. O sea, esto yo lo puedo dar por pasado y seguir a la siguiente lámina. Pero lo voy a explicar. Es lo que conversamos al principio. Por eso me di esa vuelta larga. Por eso les dije la introducción con las flechas. Para que usted llegue a esta lámina y diga, ya más o menos tengo idea de lo que están hablando. Entonces, la fuerza neta, como dice ahí en rojo, es la suma de todas las fuerzas. Por lo tanto, como dice ahí, es una magnitud vectorial, no es llegar y sumar, no es como una magnitud escalar que usted suma, resta y filo, no le importa nada. Aquí sí le tiene que importar mucho. Le tiene que importar para dónde apunta, cuál es positiva, cuál es negativa, sumar todo en el eje X. Punto aparte. Hacer lo mismo en el eje Y. Punto aparte. Entonces, en este ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es la fuerza neta sobre cada uno de los dos cuerpos y cómo se calcula? Si me prestó atención hace un par de minutos, debería saber la respuesta, pero igual se la cuento. Primero, veo el cuerpo de la izquierda, veo su eje X, defino los vectores positivos, voy a decir yo hacia la derecha, más 30 menos 30. ¿Cuánto me da la fuerza neta ahí? Cero. Eje Y, más 50 para arriba, menos 50 para abajo, suma cero. Entonces, me da que en el eje X la fuerza neta es cero, en el eje Y la fuerza neta es cero, entonces cero, para todos lados. Esa es la respuesta, cero. ¿Y en la derecha? Lo mismo, se cancela el 70 y se cancela. Dije como una falacia y física, pero bueno, digámoslo. Esas fuerzas como que se están contrarrestando, suena más elegante, y las de 50 también. Por ende, la respuesta es que en ambos cuerpos la fuerza neta es cero. Y usted me dirá, oye, qué raro, o sea, como que están sometidos a fuerzas de distinta magnitud, pero el resultado es el mismo, la fuerza neta es cero. Y yo le hago la siguiente pregunta. Si yo o usted, porque esto lo hizo usted, me dijo, profe o Nico, la fuerza neta en ambos es cero. Fuerza neta les dio cero. Siempre haga la asociación, siempre, hasta que se la aprenda de memoria. Fuerza neta es cero. ¿Qué implica eso? ¿Qué dato puede extraer? Aceleración cero. Por lo tanto, tiene dos posibles casos. El cuerpo está en reposo o en velocidad cero, o el cuerpo se mueve a velocidad constante. Ya es indistinguible. Es un problema entre comillas de la física. No puedo distinguir eso si no me dan más información. Bueno, acá está explicado paso a paso lo que yo comenté de forma oral. La justificación matemática de por qué es cero, usando este ejemplo. Este les queda de tarea, pero es lo mismo. Entonces, quedarse con la siguiente conclusión. Como la fuerza neta en todos los ejes es nula, cero, se puede decir que la fuerza neta sobre el cuerpo es nula, obvio. Pero no es la única posibilidad. Fuerza neta cero puede ser que no hay fuerzas actuando. Sí, porque si no hay fuerzas actuando, la suma es cero.
Y la otra posibilidad es que hay muchas fuerzas actuando sobre un cuerpo que se anulan. ¿Ah? Entonces, tengan eso súper presente. ¿Ya? Entonces, para resumir esta diapo, voy a dejar en blanco. Recapitulemos. Primer punto. Si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, tengo dos casos en realidad. Más allá de los que ya les mencioné. Uno, no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo, que sería una respuesta muy fácil, como no hay nada. Y usted dirá, ¿hay algún momento en que no hay fuerzas actuando sobre un cuerpo? Sí. Si estoy en el vacío, fuera del, digamos, el alcance gravitacional de algún agujero negro, de algún planeta, de lo que sea. Y el otro caso es que la suma sea cero, pero la suma es cero porque no hay nada o porque hay muchas y se anulan. Claro, se anulan, perdón la letra de médico, se anulan todas. ¿Ya? Así que dos casos. Si la fuerza neta es cero o no hay ni una fuerza, que es muy poco común, pero puede pasar, o hay muchas fuerzas, pero todas se anulan de algún modo y la suma es cero. ¿Ok? E independiente de lo que pasa acá, usted ya sabe que tiene dos casos también. Que como la aceleración es cero, el cuerpo está en reposo, se está moviendo a velocidad constante. Ese es como el mapita, ¿ya? Repito, estas preguntas se las van a hacer muy seguido, entonces ya casi que las van a sacar por inercia. Así que ténganlo presente. Hay que trabajar esto con tiempo, ir madurándolo, no darse por vencido. No es tan difícil como suena. Ir pensando en los casos, ¿ya? Le hago una pregunta soplada, que creo que aparece en el video de taller, ¿no? Porque te lo grabo después, pero va antes en la playlist. O debe salir en algún ensayo, ejercicio, guía. Si saben que sobre un cuerpo actúa una fuerza, solo una, no sé ni para dónde ni cuánto vale, ¿la fuerza neta puede ser cero? Piensen un rato. No. ¿Por qué? Porque si hay una fuerza actuando, supongamos vale 5 y va para la derecha ya, 5. No hay, o como es solo una, la regla, no hay otra que la contrarreste, no puede haber otra que la anule. Por ende, si sobre un cuerpo hay solo una fuerza, necesariamente su fuerza neta vale esa fuerza. Por lo tanto, si acelera, si se está moviendo, ¿cachai? Y si fueran tres fuerzas las que actúan sobre un cuerpo, porque a lo mejor ustedes van a pensar, oye, si hay un número impar de fuerzas, nunca va a ser cero. Yo digo, mentira, po. Porque si hay tres fuerzas actuando sobre un cuerpo, acá puede haber una que vale 10, acá puede haber una que vale 4 y otra para allá que vale 6. En la suma dais cero. Entonces, no extrapolen información que no pueden inferir. ¿Ya? No, no me digan que, el profe me dijo que si hay una fuerza, la fuerza neta no es cero. Entonces puedo pensar que si hay 3, 5, el número impar. No, 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 nada que ver. O lo mismo, si hay dos fuerzas actuando sobre un cuerpo, ¿sí o sí se anulan? No, porque las dos fuerzas pueden ir para el mismo lado y duplicar el esfuerzo, ¿cachai? Entonces hay que ser muy cuidadoso con esas preguntas que te hacen ponerte en casos. Y lo vamos a ver. Bueno, sin ir más allá, voy a ver cuánto llevamos. 23 minutos de grabación. Un poco más de lo que pensaba, pero creo que son conceptos necesarios, ¿ya? Independiente de lo que hemos conversado, que son bases que créanme que van a servir mucho para que entren bien preparados al siguiente video, o al taller directo si quieren, vamos a hablar de las leyes de Newton y ahí terminamos. Primera ley de Newton, principio de inercia o ley de inercia, como le quieran llamar. ¿Cómo la entendemos? Como lo que sale entre comillas. En ausencia de fuerzas externas, o sea, no es como que no haya fuerzas, sino como que no haya fuerzas, claro, en el momento que estamos estudiando el movimiento. Que no quiere decir que antes no hubo. Entonces hay que entender muchas cosas del análisis de fuerzas. Perdón, pocas cosas, pero muy básicas, muy fundamentales. Una es que no importa lo que pasó antes. Cuando tú vas a hacer tu análisis de fuerzas, tienes que preguntarte qué está pasando ahora. Alguien dice, oye, este tipo está este auto, perdón, va a 50 kilómetros por hora. ¿Y qué pasó antes? ¿Estaba en cero? Sí, puede ser, pero si no te dieron la información no te importa. Te importa lo que está pasando en ese minuto. A menos que te digan considera lo del pasado. No sé si me explico. Entonces, bueno, volvamos al punto. En ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, eso ignórenlo. ¿Ya? O sea, cuando se refiere a que lo estoy viendo desde un lugar donde supuestamente no me estoy moviendo, pero eso es falso. Ya, pero ahora digamos que no. ¿Por qué es falso? Porque en realidad la Tierra se está moviendo en torno al Sol, el sistema solar se está moviendo en torno a la galaxia se está moviendo. Entonces,
Si nos vamos en esa volada, no vamos a ponernos de acuerdo. Entonces vamos a asumir que si estamos, por ejemplo, sentados aquí o desde donde estén ustedes en este minuto, están en un marco de referencia inercial. Parado esperando la micro, marco de referencia inercial, y la micro va a ser lo que se mueve. Ya, probablemente en el video que dejemos subido de cinemática, cuando hablamos de los movimientos relativos según la relatividad de Galileo, porque la de Einstein es muy brígida, vamos a haber definido esos conceptos. Ya, pero si les complica, filo, estáis parados en un lugar, a eso se refiere. Un objeto en reposo, esto es lo importante, un objeto que está en reposo se mantiene en reposo. Y un objeto que está en movimiento sigue en movimiento. Una ley súper fácil. Es como lo que está así, a menos que algo lo toque o alguien le haga algo, algo le haga algo, va a seguir así por siempre. Si alguien está en una pista de hielo y pasó cascando y no hay ni una muralla, nada que lo frene, ni hay roce con el suelo, o sea, una superficie lisa perfecta que no existe, pero digamos que sí, va a seguir la persona por los siglos de los siglos deslizándose y nada lo va a frenar. Por eso es peligroso, entre comillas, cuando hay dos astronautas en el espacio y no tienen esta línea que los conecta a su nave o al módulo que los sacó de la nave principal y se enganchan porque si van con un impulso, con un empujón, con una fuerza aplicada en un momento, y están en el espacio exterior donde no hay ninguna atracción de satélite, no hay atracción de planetas, de asteroides, de nada, el gallo o la galla que esté ahí volando va a seguir hasta el infinito y más allá, hasta que entre a la órbita de un planeta bueno, pase lo que pase, ¿ya? Entonces, esa es una aplicación del principio de inercia. Deslizarse sobre hielo y irse hasta el infinito si es que no hay roce, también es una aplicación del principio de inercia. Entonces, le estoy dando como ideas, ejemplos, para que entiendan, porque a veces les dicen en cuál de estos ejemplos se aplica la primera ley de Newton o principio de inercia, en tal. Y el otro tipo de pregunta es, la primera ley de Newton está ta. ¿Cuál de las siguientes situaciones lo ejemplifica? Y les ponen en la alternativa un párrafo en cada una, la A, la B, y tienen que elegir dónde se aplica esta idea. Entonces tienen que entender de qué se trata la idea. Y la idea es lo que está en rojo. Un objeto que está en reposo sigue en reposo a menos que algo lo perturbe. Un objeto que se está moviendo sigue moviéndose a menos que algo lo frene. Y alguien me puede decir, profe, cuando voy en el auto, yo he hecho el curso de manejo, no sé si lo han hecho o lo van a hacer pronto, quizá en 1 o 2 años, o han visto a sus familiares conduciendo. Tú vas acelerando en el auto, sacas el pie del acelerador sin apretar el freno. Y ustedes dicen, oye, pero el auto si va con vuelo, en algún momento se frena solo. Y ustedes dirán, no se cumple el principio de inercia. Yo le digo, falso. Porque hay una fuercecita que vamos a ver en la siguiente clase que se llama roce. Entonces, el caucho del neumático está experimentando una fuerza de roce con el pavimento y ese roce le está comiendo, digamos, em, le está disminuyendo su aceleración y en consecuencia su velocidad hasta que se detiene. Entonces, hay una fuerza externa actuando, que es el roce del caucho del neumático con el asfalto, con la superficie sobre la que esté. Entonces, no es que no exista el principio de inercia. ¿M? Bueno, ¿y qué otra aplicación tienen? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, estando parado en la micro, yo vivo en Santiago, cuando me voy en el metro a la pega, de repente veo el celular, qué sé yo, mandando los mensajes al grupo del preu, eh, y el carro está detenido y de repente arranca y paso cascando. Entonces, ¿qué pasa? Si estáis detenidos, supongamos que voy hacia adelante, como hacia la pantalla. Estoy detenido y, perdón, el metro o la micro va hacia ustedes, hacia la pantalla. ¿Para dónde se van ustedes? Para el otro lado, para atrás. La micro va para adelante, ustedes cuando arranca salen para atrás. Si van andando ya a una gran velocidad y pegan un frenazo, se van para adelante. ¿A quién no le ha pasado en un auto? Una frenada brusca. Por eso el cinturón de seguridad, muy importante. Em, si van en un colectivo y dobla en una curva muy cerrada hacia la derecha, ¡pum! ¿Para dónde se van ustedes? Sienten que se pegan a la persona que va sentada a la izquierda y van así, retorcidos, ¿cierto? Si dobla para la izquierda, quedan pegados a la persona que va a la derecha, si son los que van al medio. Entonces, esas son aplicaciones, un poco exageradas quizá, como lo entono, pero el principio de inercia, y quiero que no se les olvide. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende, ojo con esto, tiende a seguir la trayectoria que llevaba. O sea, si ya vas sobre la micro y la micro frena, ¿por qué te vais para adelante? Porque tú no te dabas cuenta, pero respecto al exterior, a ese sistema de referencia, tú te estás moviendo a 30, 40 kilómetros por hora junto con la micro. Y como la micro frenó, tu cuerpo quiere seguir a 40 kilómetros por hora, pero se está viendo forzado a frenar.
y obviamente te inclinas hacia adelante porque tus pies están pegados en el bus y tu cabeza no, por eso te inclináis. Pero como unidad cuerpo, tratáis de seguir hacia adelante. Lo mismo que cuando arranca, estáis en reposo, quieres seguir ahí y la micro te está obligando a ir hacia adelante, entonces como que tu cabeza se quiere quedar atrás, ¿cachai? Entonces es súper choro cuando nos ponemos a pensar que la física está presente en situaciones cotidianas. Por eso a mí me gusta mucho esta ciencia, es mi ciencia favorita. Más allá de que también yo esté en los videos de química y me gusta, pero física me gusta más porque me la puedo imaginar mejor. Así que para cerrar este capítulo, siempre y cuando la suma de fuerzas sobre un cuerpo sea nula, o la fuerza neta es cero, ya lo conversamos, que puede ser porque la suma es cero o porque no hay fuerza, que es muy raro, vamos a mantener el estado de movimiento. O sea, si la fuerza neta es cero o no hay fuerza actuando, el cuerpo va a seguir como venía. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta primera ley de Newton? El cuerpo seguirá tal como está a menos que actúe una fuerza externa. ¿Qué ejemplos tenemos de la inercia? Bueno, los GIF que hay aquí, pues, ¿cierto? Movimiento circular y si corto la cuerda va a salir no sé, pues si estoy con una boleadora, creo que los mapuches la utilizaban, no estoy seguro, ¡pam! Va a salir la piedra en el momento en que tú soltís la cuestión, para donde vaya en ese minuto. Cuando la micro arranca o frena, cuando estáis experimentando, como yo decía, una curva, cuando si vais en bicicleta y se te quedó amarrado, qué sé yo, vaya a salir cascando. Muchas aplicaciones. Segunda ley de Newton. La ley, bueno, no tiene nombre, pero digámosle la fuerza neta. Esta va a ser más importante en la siguiente clase. O sea, es la más importante, si me preguntan a mí. En cuanto a cómo les va a impactar a ustedes, qué ejercicios les van a preguntar, porque es con esta fórmula que construyes todos los cálculos que hay que hacer en esta unidad. ¿Ya? Entonces, ya la vimos incluso. La fuerza neta es, ese símbolo se llama sumatoria. Es la suma nomás. No hay que hacer nada raro. Es la suma de la fuerza. Más 7 menos 3. ¿Se acuerdan? No sé, más 50 menos 50. Solo eso. Solo que en los ejercicios que hagamos en la siguiente clase, siguiente video, probablemente a una sea F, la otra sea menos 30. Y F hay que despejarla. Pero en planteamiento hay que imaginarse qué fuerzas hay, cuál va para la derecha, cuál va para la izquierda, se suma, se resta, ¡pam! Y eso se iguala a la masa por la aceleración. Entonces, en esta diapositiva, más que hacer balances de fuerza, más que hacer diagramas de cuerpo libre, que así se llaman los dibujitos que vamos a hacer en la siguiente clase, vamos a entender que la fuerza neta es una relación matemática de proporcionalidad entre la masa y la aceleración. Es decir, si la fuerza neta o la fuerza aplicada, si es que fuera una, es constante en dos situaciones, bueno, masa por aceleración se multiplican, se mantiene constante, masa y aceleración son inversamente proporcionales. Es decir, la idea que todos tenemos para empujar un carro de mucha masa, si lo empujamos con una fuerza y en mucha masa, se va a acelerar muy poco, se va a mover muy lento, digamos. En cambio, si aplicamos la misma fuerza a un carro de una masa muy pequeña, con el mismo empujón va a salir, pero hecho un cohete para adelante, ¿cierto? Eso. Y al mismo tiempo, bueno, establece una relación inversamente proporcional entre masa y aceleración, si es que la fuerza es constante, y establece una relación directamente proporcional entre fuerza y aceleración, si es que la masa es constante. Es decir, si el mismo objeto le aplico 10 newton, lo empujo tal. Si al mismo objeto lo empujo el doble, va a acelerar el doble, ¿ya? Entonces, un poco de eso habla esto. Y aquí hay muchos cuadros de texto, como yo siempre les digo en los videos, póngale pausa, lo puede leer, tratar de digerir, cuando repase solo la presentación, tratar de acordarse de lo que vimos, pero eso, ya son tips nomás, ¿ya? Como dice ahí, ¿cuánto valdrá la fuerza neta para un cuerpo que se mueve a velocidad constante? Ya lo conversamos. Si un cuerpo se mueve a velocidad constante y uso la fórmula de aceleración, es cero, porque la aceleración es velocidad final menos inicial. 30 menos 30, por ejemplo, cero, velocidad, o sea, perdón, aceleración cero. Si su aceleración vale cero, significa que la fuerza neta vale cero. ¿Y qué significa eso? O que no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo, o que hay dos, o tres, o cuatro, y se anulan de algún modo. Ya, entonces, ojo con eso. Bueno, y lo que está acá es la misma fórmula de arriba, un parrafito que la explica por si quizás con ese texto lo entienden de mejor manera, y recordar que la masa deben expresarla en kilos, la aceleración en metros segundos cuadrados. Y si calcularon la aceleración con la fórmula de cinemática, la rapidez o la velocidad la ponen en metros por segundo partido en segundo y el tiempo en segundo. Entonces,
Dense un tiempo, esto lo vamos a ir trabajando, van a ver cómo se aplica, pero nunca se les olvide. F igual M por A. Nunca se les olvide porque a veces lo van a usar con números y a veces les van a preguntar con palabras. En física les preguntan con palabras. Si empujo este carrito con una fuerza F. Ya, y ahora empujo este carrito con el triple de la fuerza F. ¿Qué va a pasar? Y su respuesta tiene que ser, va a acelerar el triple de lo que aceleró primero, porque la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. ¿Ya? O lo que yo les dije, empujo con 10 newton este objeto y después el otro. Y el segundo que empujé era el doble más pesado. ¿Cómo se va a mover? El doble más lento. Porque masa y aceleración son inversas. Entonces, son ejemplos que se me están ocurriendo sobre la marcha para que queden, bueno, y aquí con el GIF se entiende un poco, ¿qué pasa con la proporcionalidad? Fíjense. Eh, bueno, aquí si en el ejemplo la persona está empujando con una fuerza F el auto, da una aceleración de A. Pero si dos personas lo empujan, o digamos lo empujo yo con el doble de fuerza, 2F, la aceleración también va a ser el doble. Quizás se confunden porque dice A y A, pero fíjense en el largo de la flecha, es el doble. Y esta es lo que yo les comentaba. La relación de si aplico la misma fuerza en ambos casos, como el camión tiene más masa, va a tener menor aceleración, no se va a mover más lento. Entonces, es lo mismo. Ya lo vimos, lo revimos, lo re-revimos. Esa era la segunda ley de Newton, pendiente porque la aplicación principal, más allá de la proporcionalidad, es hacer los cálculos de los ejercicios, que diría yo que es como el 70-80% de esto, que es la siguiente clase. Y por último, estimados y estimadas, la tercera ley de Newton, principio o ley de acción y reacción. Un principio muy sencillo, pero donde se equivocan mucho, lamentablemente. Tenemos que entender que las fuerzas son aplicadas, y eso me faltó decirlo. De hecho, probablemente lo diga al principio de la siguiente sesión, siguiente video. Las fuerzas son aplicadas. ¿Qué significa este 1 menos 2? No es un menos, es un guión. Debería ser una flecha. 1 sobre 2. Es decir, las fuerzas la aplica A sobre B, 1 sobre 2. Usted no me puede decir la fuerza de roce, ya, pero ¿quién la aplica? ¿Sobre quién? Cuando la enseñemos, las fuerzas típicas en el siguiente video, se va a hablar mucho de eso. ¿Quién aplica el peso? Siempre es la tierra sobre el objeto. Por ejemplo, mi peso, no masa, peso, que es la fuerza. Vamos a verlo. Es la fuerza que aplica la tierra sobre mí. El peso de mi tableta de dibujo es la fuerza que aplica la tierra sobre mi tableta de dibujo. Siempre. A esa le vamos a llamar acción, a la fuerza en cuestión. Eso, ¿ya? Eso más que nada. Entonces las fuerzas son aplicadas, las fuerzas tienen su magnitud, ustedes saben, tienen su dirección y tienen su sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Cuando usted aplica una fuerza sobre un cuerpo, imagínense poniendo la mano sobre una pared, como o empujando algo. La fuerza o la acción, le vamos a llamar a la fuerza como original, va a ser la fuerza que usted aplica sobre la muralla. ¿Cuál es la reacción? Es un ejercicio súper sencillo, a eso me refería. De vuelta a la oración, de vuelta el, no sé si el sujeto y predicado, pero de vuelta a los dos objetos. La acción es yo sobre la pared. ¿Cuál es la reacción? Pared sobre yo. Y se acabó. Cuando le preguntan cuál es la reacción al peso de la tierra, al peso mío, por ejemplo, y ustedes piensan, a ver, la acción, que es la fuerza original, es el peso. El peso es la fuerza que aplica la Tierra sobre el profe. ¿Cuál es la reacción? Ah, la fuerza que aplica el profe sobre la Tierra. Di vuelta los dos sujetos, ¿se entiende? Entonces es súper fácil. Por ejemplo acá, la acción o fuerza principal, digámosle, va a ser la fuerza con la que yo pateo la pelota. O sea, la acción es pie sobre pelota. ¿Cuál es la reacción a esa fuerza? La fuerza que aplica al mismo tiempo la pelota sobre el pie. Es súper fácil, pero también es fácil equivocarse, así que vamos a ver si los pillo. Entonces, ¿qué características tienen estas fuerzas? Son pares de fuerzas, acción y reacción, que aparecen de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo. Tienen el mismo valor numérico, ya si una vale 30, la otra también. Tienen la misma dirección, si una va en esta línea horizontal, la otra también. Entonces, ¿en qué se distinguen? En dos cosas, en el sentido y sobre quién se aplican. Y ese último sobre quién se aplican mata a mucha gente. ¿Por qué? Ya les explico. Bueno, primero, como les dije, el módulo, o sea, vale lo mismo numéricamente. Esto es como ciútico, pero es 30 30, 30 30.
Van para el mismo lado, pero en sentido contrario. Si yo aplico la fuerza sobre la muralla, mi fuerza va hacia... Bueno, no sé cómo estén viendo esto desde su perspectiva, pero para la mía, yo la aplico hacia la derecha. Entonces, al mismo tiempo, la muralla me aplica a mí una fuerza hacia la izquierda, o sea, hacia mí, ¿cachai? Entonces hay que tener mucho ojo porque las fuerzas se aplican sobre cuerpos distintos. Profe, ¿qué implicancia tiene eso? Uf, súper importante. ¿Se acuerdan que en algún minuto hoy día, ahora, les dije, oye, ojo, cuando hagamos los diagramas de fuerza de las cajitas con las flechas rojas, son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, solo uno. Entonces, estas dos fuerzas no me las pueden hacer en el mismo dibujo. O sea, aquí sí, pero fíjense, esta fuerza es sobre la pelota, va en el dibujo de la pelota. La reacción es la fuerza que va sobre el pie, va en el dibujo del pie. Y ustedes siempre van a hacer los dibujos por separado. A eso me refiero. Ya estas dos fuerzas no pueden ser al mismo tiempo las dos sobre la pelota, no tiene sentido. Es una fuerza sobre la pelota y la otra aparte al mismo tiempo sobre el pie. Espero haber sido lo suficientemente claro. ¿Cómo se aplica esto? Ejemplo. La reacción al peso de Miguel es la fuerza que ejerce Miguel sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque ya lo conversamos. Porque tienen que preguntarse cuál es la fuerza principal, cuál es la acción, el peso de Miguel. El peso es la fuerza de la Tierra sobre él. ¿Y a ustedes les preguntaron el peso de Miguel? No, la reacción. Entonces, como la original era Tierra sobre Miguel, la reacción es Miguel sobre Tierra. Es un juego de palabras muy fácil, pero fácil de confundirse. Esa es una aplicación que ha aparecido y va a aparecer, créanme, de una u otra manera. Y la otra aplicación de esta ley de Newton es la siguiente, que el problema puede cambiar, pueden ser astronautas empujándose, puede ser yo empujando una silla, qué sé yo, o dos personas en una pista de hielo que se aplican una fuerza. Entonces, ¿cuál es el caso? Cuando estas dos personas se empujan mutuamente, ¿quién retrocederá con mayor velocidad? ¿De qué magnitud física depende cuál sale más rápido? Y ustedes tienen que pensar, ahí se complica la cosa. Chuta, a ver. Lo único que ustedes saben, por ahora, es de fórmula, es Fm por A. Y saben que aquí hay principio de acción y reacción, porque la fuerza con la que la señora de la derecha empuja a la de la izquierda va a hacer que al mismo tiempo ella, la de la izquierda, le aplique una fuerza a la de la derecha. ¿Cierto? Es lo que acabamos de conversar. ¿Qué características tienen esas fuerzas? Tienen el mismo valor numérico. Entonces imagínense, si yo empujo con 10 para allá, ella me va a empujar a mí con 10. Mm, las F son iguales. Entonces la única variante va a ser el producto M por A. O sea, la que tenga más masa va a salir más lento y la que tenga menos masa va a salir más rápido. Es una aplicación de lo que está pasando en el GIF de la derecha con el auto y el camión. Fuerza constante, porque es la misma fuerza en valor numérico, pero va a salir entonces con mayor aceleración la que tenga menos masa. Y la que tenga más masa va a salir empujada más lento. Y ahora alguien me dirá, alguien muy quisquilloso, profe, pero aceleración lo está usando como sinónimo de velocidad, po. Yo le digo, buena observación, lo voy a felicitar. Y después le voy a decir, pero como estaban en reposo, la aceleración sí es un sinónimo de la velocidad, po. Porque si tú sales con mayor aceleración, como los dos partimos del mismo punto, siempre vaya a ir más rápido. Siempre vaya a ir a un ritmo mayor que yo. Por eso puedo usar la aceleración como sinónimo de velocidad. Entonces, para cerrar la idea, siempre lean bien, cuando están aplicando una fuerza, piensen quién la aplica sobre quién. Y si me preguntaran la reacción, ¿cómo sería verlo al revés? ¿Sobre cuál dibujo va la fuerza que me están preguntando? ¿Sobre el pie, sobre la pelota? Y tercero, si tengo la situación donde se empujan dos objetos o dos personas, tengan presente que el que tenga menos masa va a salir con mayor aceleración y por ende con mayor velocidad. Y esto es lo que me refería yo con la fuerza. ¿De acuerdo? Eso, estimados y estimadas. Eso es todo el contenido conceptual que teníamos preparado. Llevamos 44 minutos y ahora vamos a tratar de hacer un par de ejercicios para cerrar ojalá en una hora. Ya espero que les haya servido, que hayan entendido. A veces me doy muchas vueltas en concepto porque sé que les puede costar. Entonces quizás con la segunda o tercera explicación con otras palabras le puede servir. Si para alguien es cansino o latero, bueno, adelante, me tiene ese privilegio, puede hacer lo que sea. Un carro de 2 kilos es empujado horizontalmente en un trayecto rectilíneo. Vamos a aprender de ahora en adelante, que nos va a convenir, por lo usual, hacer dibujos
que siempre van a ser el mismo. Un caso horizontal casi siempre va a ser esto y va una caja. Y sobre esta caja, que me quedó muy mal, lo siento, uno va a dibujar fuerzas, ¿ya? Eh, lo empujo, tengo que asumir yo hacia dónde lo empujo. Yo voy a asumir que se empuja hacia la derecha. Si lo están empujando porque están aplicando una fuerza que le vamos a decir F. Esa fuerza F o le van a dar el valor o le van a preguntar el valor. Y acá de hecho preguntan, ¿cuánto vale la fuerza neta? Bueno, como no hemos visto fuerzas, vamos a asumir que esta fuerza es la única que actúa sobre él. Por lo tanto, en este caso excepcional, la fuerza neta, como yo les comentaba, va a ser solo una fuerza. Como hay solo actuando una fuerza, evidentemente la fuerza neta no puede ser cero, si no la fuerza no existiría, ¿cierto? Eso. Y ustedes dirán, entonces, esta fuerza que era igual al producto de masa por aceleración. Esa es la materia que tienen que aplicar, chiquillos, chiquillas. Entonces, la fuerza va a valer m por a. ¿Cuánto vale la masa? En kilos siempre. Muy bien. ¿Y cuánto vale la aceleración? Profe, no me la dieron. Ya, pero usted tiene que saber cinemática. Entonces tiene que saber conceptualmente que la aceleración es el cambio de velocidad. Es decir, formulísticamente, acabo de inventar esa palabra, sería la resta de las velocidades partida en el tiempo. O el tiempo que ha pasado. Entonces, la velocidad final es 8, porque dice pasa de 2 a 8. O sea, partió en 2. Ese es el inicial. ¿Y el tiempo en que hizo eso? 2 segundos. Si usted hace ese cálculo, le va a dar 3 metros segundo cuadrado. Y eso lo pone aquí. Masa por aceleración es 3, o sea, 2 por 3. Por lo tanto, la fuerza era 6. Así de sencillo como lo ven, esto fue una pregunta oficial en algún minuto. Ahora, hace muchos años, ya ahora está de moda quizás muy pocas preguntas de este estilo más directo y son preguntas más de imaginarse las situaciones y responder con palabras. Pero para llegar a las conclusiones tienen que aplicar la parte de fórmula, tienen que entenderlo. Entonces, igual sirve. Esto yo diría que una pregunta quizá un poco más cercana a lo que está en la última. Ya estas son un poquito más viejas. Lo que pasa es que no hay tantas actuales, entonces hay que primero ir de menos a más. Ya, entonces la idea es que ustedes vean suficientes ejercicios, sí o sí vean todos los de esta presentación, sí o sí vean todos los del taller, sí o sí vean todos los de las guías que subimos, porque es la única forma en que vayan cachando y decir, oh, lo están preguntando así, lo están preguntando así. Porque si esperan que todas las preguntas de la PAE sean como esta, de llegar y poner números, que sí, tienen que saberlo, estamos muy mal porque van a darse cuenta que son muy texto, muy de mucho párrafo algunas, de mucho análisis, entonces con calma, vayan de a poco y repasen y pregunten. Pero sí sirven todas estas preguntas, en algún momento las hicieron y las siguen haciendo, pero están aumentando la proporción de las que son de más texto como esta u otras. En las siguientes opciones se representan situaciones en las que un bloque se encuentra sobre una superficie horizontal, ¿sí? Bajo la acción de ciertas fuerzas. Solo se considera acción de las fuerzas representadas. O sea, no se vayan en volada con que hay más cosas, aunque sepan que hay peso y normal. No, no. Todas estas fuerzas son de igual magnitud. Ya, eso es súper importante. O sea, si esto vale 30, 30, 30, 30, 30, 30. ¿En cuál de las situaciones el bloque tiene velocidad constante? Y aquí no quiero que los maten. Piensen. ¿Qué significa velocidad constante? Que la velocidad final menos la velocidad inicial es cero, porque vale lo mismo, 30 menos 30, 40 menos 40. Por lo tanto, para ustedes automáticamente desde cinemática, velocidad constante es aceleración cero. Primer paso. Segundo, ¿dónde aparece la aceleración? En m por a. Y si a vale cero, esto es cero. ¿Y qué era m por a? La fuerza neta. Por lo tanto, con que le hayan dicho solo estas dos palabras, velocidad constante, ustedes llegan a la conclusión de que la fuerza neta es cero. Y si bien se acuerdan, hay dos casos donde la fuerza neta es cero. Donde no hay fuerzas sobre el objeto, yo no veo ninguna alternativa que no tenga fuerzas, por lo tanto la única alternativa para que la fuerza neta sea sobre cero es un dibujo donde haya dos o más fuerzas donde todas se anulen. Esto es imposible, porque ustedes saben que si hay solo una fuerza, la fuerza neta no puede ser cero, lo conversamos. Nel, nel. Ustedes dirán, oye, esta, po. Ah, pero todas se parecen. No, esta no. Ojo, porque las dos van como para el mismo lado. Van como para diagonal para abajo y para la derecha. Así que, como que van para el mismo lado, no se pueden anular. Ya. Y la duda les va a surgir entre la D y la C, ¿cierto? Porque en la D tengo dos fuerzas que se oponen y en la C también. Pero en la C están desalineadas.
Si bien no vamos a verlo desde el punto de vista de la trigonometría, para que haya una anulación total de las fuerzas tienen que estar en la misma dirección. Esa es una conclusión que les puedo comentar yo. Por lo tanto, no se confundan, esto no está en el mismo eje, por lo tanto no los puedo sumar esos vectores tal como están. Tienen que estar en la misma dirección, o horizontal, o así, o los dos inclinados. Pero no este que ni fu ni fa, ni juntan ni pegan. Entonces, por eso es la D. Es la única alternativa donde estas fuerzas están en el mismo eje y como les dijeron que vale lo mismo, inventamos más 30 menos 30 es cero, que son los mismos ejemplos que les puse al principio. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. En relación a las dos fuerzas, F1 y F2, que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí. O sea, puede ser perfectamente el ejemplo de las señoras que se empujaban. F1 es la fuerza que le aplica a la señora de la izquierda a la de la derecha y F2 es la fuerza que le aplica a la de la derecha sobre la izquierda. ¿Qué tienen de igual estas fuerzas? De tercera ley de Newton. Igual módulo, sí, vale lo mismo, 30-30, 20-20, lo que sea. Igual dirección, sí, van en la misma línea. Igual sentido, nel. No, no, porque una va para un lado y la otra siempre va para el lado contrario. Po. Eso lo dijimos, son fuerzas simultáneas, aparecen al mismo tiempo, del mismo valor numérico, o sea, mismo módulo o magnitud, son de la misma dirección, van en la misma línea, pero de sentidos contrarios. Y además pueden poner una cuarta propiedad, van sobre cuerpos distintos, por lo tanto van sobre de esquemas de fuerzas distintos. Uno y 2. 4. Un cuerpo de 4 kilos describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir del reposo. Por ahora una pregunta de cinemática. Bueno, eso es por lo de la masa. La masa es 4 kilos. La aceleración existe, porque es un MRUA. Y parte del reposo, o sea, la velocidad inicial es cero. ¿Cuánto vale la fuerza neta si es que después de un segundo, tiempo un segundo, su rapidez final o adquiere una rapidez, pero infieren que es una velocidad final de 3? Por lo tanto, muchachos, como siempre, muchachas, tienen la opción de ustedes calcularme la aceleración. Yo les dije que es una fórmula fundamental que relaciona la cinemática con la dinámica. Así que pongámosla en práctica. Tienen que sabérsela. Cambio de velocidad en el tiempo. También tienen que sabérsela con palabras y eso quizás les ayude a escribir la fórmula si es que les cuesta. Termino en 3 metros por segundo, partí del reposo, o sea, en cero, y eso ocurrió en un segundo. Por lo tanto, al igual que en el ejercicio uno me parece que era, la aceleración me dio 3 metros segundo cuadrado. ¿Para qué me sirve la aceleración? Ah, porque la fuerza neta corresponde a la única fuerza presente en el ejercicio y esa se calcula como m por a. La masa en kilos, que la tengo, y la aceleración en metros segundos cuadrados, que la acabo de calcular y era 3. Ya si se enredan con los pasos, voy muy rápido, lo lamento, pero este es el nivel y con todo lo que conversamos en la clase, la rapidez que yo espero de razonamiento que hagan. Con la pura práctica lo van a hacer más rápido, con la pura práctica lo van a entender más. Entonces póngale pausa, retroceda, pero no podemos, como siempre digo, sobrevalorar un ejercicio. Este ejercicio no es difícil, este ejercicio es directo y es fácil. Fácil si vio la clase, fácil si repasó. Obviamente si no entendió nada, no vio el video de conciencia, no fue a la clase presencial, no vio la presentación, no vio nada, claro, va a ser difícil. Pero objetivamente, para el nivel de la prueba, este ejercicio es el más básico de dinámica. Entonces, este es el nivel chiquillo, de aquí tenemos que partir. Esta pregunta ya un poco quizás más aplicada porque no habla de situaciones, ¿ya? Y por lo tanto un arma de doble filo, porque las preguntas cualitativas o de no fórmula muchos creen que es más fácil porque es como materia, pero es más difícil porque tienes que entender la materia, tienes que buscar un ejemplo aplicado o te puedes enredar más. Entonces depende de su gusto. Pues, hay algunos para los que estas preguntas son el infierno y para otros que son un caramelito y viceversa. Depende de usted. Vea lo que más necesita, lo que más le cuesta y oriente su esfuerzo en esa dirección. Pero tiene que entender el fondo primero. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes situaciones se puede tomar como un ejemplo de... ¿Cuál ley? Vimos tres. El primer principio de Newton. ¿Cómo se llamaba? El de la inercia, el del bus, el de la pista de hielo, el de muchos ejemplos que di. 1. Un bus con pasajeros frena bruscamente y las personas se van hacia adelante. ¿Es inercia? Sí, de manual. 2. Una persona tira bruscamente de un mantel, de forma horizontal, como el truco de los magos, ¿cierto? Y las tazas siguen en la misma posición. ¿Será un ejemplo de inercia? Sí,
Porque si uno tira el mantel para un lado, las tazas deberían querer quedarse donde estaban. ¿Ya? 3. Un auto entra a una pista circular, o sea, quiere dar una curva, y el conductor siente que una fuerza lo tira en sentido opuesto, o sea, a donde quiere ir. Por lo tanto, los tres son ejemplos de primera ley de Newton. Ya, porque de hecho lo citamos todos. Bueno, el del mantel no, pero es parecido al del bus. Ya, y lo puede sumar a su memoria, a su repertorio de ejemplos, por si preguntan algo parecido. Respecto a la segunda ley, la ley de la fuerza neta es m por a. ¿Qué es correcto afirmar para un cuerpo de masa constante? O sea, hago experimentos con el mismo objeto todo el rato. La fuerza neta es directamente proporcional a la aceleración. Lo dije textual. Dije, si trato de empujar un objeto con cierta fuerza, tiene cierta aceleración. Si duplico esa fuerza con el mismo objeto, masa constante, la aceleración también se duplica. Si la fuerza disminuye a la mitad, la aceleración también, porque estos gallos son directamente proporcionales en tanto este no cambie. Y estos dos gallos son inversamente proporcionales en tanto ese no cambie. Y eso es lo que usted tiene que saber por ahora. Ah, el cociente entre la fuerza y la aceleración es la masa. Bueno, esa era una pregunta fácil en realidad, ¿cierto? Si paso restando la A, esto se llama ecuaciones lineales literales, es decir, despejo una incógnita y las otras conocidas también son letras, se vio en matemática, se despeja, se tratan como números. Y la 3, la fuerza neta y la masa son inversamente proporcionales. No, no son inversamente proporcionales. Ya, la única relación es que son fuerza con aceleración son directas si es que la masa es constante. Y la otra que les dije, m con a son inversas si es que la fuerza es constante. Nada más, no se enrollen con fuerza y masa. 7. Respecto al par de fuerzas acción y reacción, tercera ley de Newton, se realizan las siguientes afirmaciones. Son vectores que siempre tendrán sentidos opuestos. Sí, po, sí, po, sí, lo conversamos. Sí, verdadero. Nunca se anulan entre sí porque se ejercen sobre cuerpos distintos. Correcto, eso es súper importante, que no se le olvide, nunca van en el mismo dibujo. Y la 3, tienen igual magnitud aun cuando los cuerpos sobre los cuales se ejerce tienen distinta masa. Correcto, la magnitud es igual siempre, no importa lo que sea. Si es la Tierra sobre Juanito y Juanito sobre la Tierra, la fuerza va a ser 200, va a ser 200. Perdón, 800 va a ser 800, ¿ya? No cambia, no piensen en una mosca sobre el camión y el camión sobre la mosca. Es la misma, o sea, no es la misma fuerza, pero tiene el mismo valor numérico, ¿ya? Es un principio súper sencillo. Ejercicio 8. Dos astronautas, A1 y A2, inicialmente en reposo, se encuentran en el espacio exterior, fuera de su nave espacial. En este entorno, el roce es inexistente y la aceleración es nula. O sea, es para que piensen que no hay nada, están como en el vacío. En estas condiciones, el astronauta A1, el que tiene casco blanco, visera blanca, perdón, empuja al 2, le hace... ¿Qué afirmación es correcta respecto a las consecuencias de la acción? Ambos se moverán en la misma dirección. No, este es el mismo ejemplo de las patinadoras, así que antes de spoilear la respuesta, piénselo, póngale pausa, piénselo conmigo. O ya en su cabeza diga, creo que es la C, creo que es la D. Ya. El mismo ejemplo de las patinadoras. ¿Se movían para el mismo lado? No. ¿Qué le dije yo? Se empujan, van para lados distintos. Y la siguiente pregunta que tiene que responder es, ¿con qué ritmo lo hacen? ¿Cuál sale como disparado más rápido, entre comillas, o con más aceleración? Y por ende con más velocidad. El que tiene menos masa. O sea, la velocidad va a depender de la masa. Por lo tanto, la respuesta satisfactoria es la C. Los astronautas se moverán en sentidos opuestos, sí, pero con velocidades diferentes si sus masas no son iguales. O sea, es la más completa. Alguien puede ser quisquilloso, ahí estoy creyendo ya a alguien que lo está pensando, y no está mal que lo piensen. Podría pensar en la A. ¿Por qué la A? Se mueven en la misma dirección. Ya, pero ¿dirección qué era? Dirección en la línea, po, pero no estoy especificando el sentido. ¿Cachai? O sea, si digo misma dirección, abro la posibilidad a que sean sentidos contrarios, pero también abro la posibilidad a que sea el mismo sentido. Por eso no es correcta, ya porque abarca los dos escenarios donde uno de los dos está mal. Aparte dice con la misma velocidad y estás afirmando eso sin saber la relación de masas de los astronautas. Tú no sabes cuál es más pesado, entre comillas. ¿Ya? Por eso la C es correcta, porque se pone el parche antes de la herida. Dice, ojo, las velocidades van a ser diferentes si sus masas son diferentes.
pero no se moja el potito con cuál es más o cuál es menos, porque no sabe. Pero da una respuesta completa que no entra en ningún error. Esa es la delicadeza de algunas respuestas en física, como ponerse en los casos, como, oye, 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 esto que digo es verdad, pero ojo, puede haber un caso donde no. Y eso es lo que lo hace difícil, a veces. Bueno, y ejercicio 9. Sobre una caja de 2 kilos de masa, apoyada sobre una superficie lisa, hay dos fuerzas. Recuérdense lo que dije de las flechas. A mí me gusta las flechas ver hacia dónde apunta la punta, valga la redundancia. Entonces, yo por TOC voy a dibujar el 12 en la derecha. ¿Por qué? Porque esta fuerza va hacia la derecha y a mí me gusta que esté dibujada en el lado derecho. Se puede hacer. Lo que importa es hacia dónde apunta la punta de la flecha o el vector. Eso. Entonces yo digo, ok, tengo dos fuerzas, voy a definir que los vectores que van hacia la derecha en el eje X son positivos, por lo tanto mi fuerza neta va a ser más 12, porque va hacia la derecha, más menos 4, porque esa fuerza va hacia la izquierda. ¿Cuánto vale 12 menos 4? 8 positivo. O sea, gana 8 hacia la derecha. Esa es la fuerza neta, nada más chiquillo. ¿Y eso a qué equivale siempre, estimados? A M por A. ¿Cuánto vale M? 2 kilos. ¿Cuánto vale A? No tengo idea, pero lo puedo despejar. ¿Cómo? Paso dividiendo el 2 y me da como respuesta 4. Si usé las unidades del sistema internacional, que son los newton y los kilos, la respuesta de la aceleración también va a estar en sistema internacional. Esta es una pregunta de cómo se aplica la segunda ley de Newton, que va a ser un poco lo que vamos a ver en la siguiente clase, pero no va a ser tan corto porque hay que pensar primero qué fuerzas hay, hacia dónde apuntan, cuánto valen, cuál dibujo. Entonces, es como esto, pero esto no se lo van a dar, lo tienen que dibujar ustedes y ponerle el número ustedes, pero la esencia es la misma. ¿Cuál fuerza va? ¿Cuál es positiva? ¿Cuál es negativa? ¿A qué es igual? ¿Qué tengo? ¿Qué no? ¿Qué despejo? Y eso es un trabajo de práctica, ¿ya? 10. Un estudiante quiere comprobar cómo afecta la fuerza aplicada a un carrito a su aceleración. Formula la siguiente hipótesis. Si aumento la fuerza aplicada sobre un objeto de misma masa, su aceleración también va a aumentar proporcionalmente. O sea, ¿qué está diciendo? Que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también, siempre y cuando la masa no cambie. ¿Con cuál ley coincide esa descripción? ¿Con la de inercia? ¿Con la de la fórmula Fm por A, que es la segunda ley? ¿O con la de acción y reacción? Evidentemente, esta es una aplicación de la segunda ley de Newton porque habla de una relación matemática de proporcionalidad o relación entre variables como la fuerza o fuerza neta, la masa y la aceleración. Será una pregunta de reconocimiento de a cuál ley de Newton estábamos dando uso. Y esos son los fundamentos de las leyes de Newton, son los fundamentos de lo que es la fuerza neta y las interpretaciones que podemos hacer. Así que le hago una invitación a repasarlo y ojalá entender la mayoría antes de ir a la siguiente sesión. Pero si no, igual van a poder entender las cosas por sí solas en la segunda sesión y aterrizarla con los ejercicios que ahí preguntemos. Y más aún en el video de taller de dinámica, que son como 15 preguntas creo. Espero le haya servido y nos vemos en la sesión de dinámica 2.